Bienvenidos una vez más a Charlas de Café. Bueno, nosotros hoy tenemos un programa especial y les voy a contar por qué. Hemos ido a participar de las charlas que da Ana Conti en sus Mujeres con mayúscula, este ciclo que ya lleva más de 9 años. Hablando de mujeres especiales en la historia que de alguna manera han sido invisibilizadas o de alguna manera no han sido revaloradas en la historia y Ana las ha traído a través de sus charlas. Nosotros la acompañamos siempre, pero en esta ocasión ella disertó sobre mujeres de Malvinas y ella habló en su breve pero profunda charla desde las primeras mujeres que habitaron las islas. Y fue en verdad una reunión muy emotiva donde el público se compenetró en sus palabras, en sus relatos, que son verídicos por supuesto, y es un trabajo de investigación que ha hecho Ana Conti, que es una profesora que ya no ejerce, que ya está jubilada, pero que ha querido de alguna manera seguir siendo útil a nuestra sociedad. Entonces ella da estas charlas, estas conferencias de mujeres con mayúsculas, que son ciclos, y esta es la primera charla de este año, del 2025, nosotros estuvimos allí. Estas charlas se dan a beneficio de una biblioteca, es la Biblioteca Meister. Es el merendero de una biblioteca que cuenta con pocos recursos y que le da allí la merienda a muchos chicos que van a hacer las tareas y meriendan allí y tienen un montón de actividades, así que nosotros nos sumamos también a esta iniciativa de Ana, acompañándola, y también queremos que ustedes compartan esta charla porque en realidad le va a suceder lo mismo que nos sucedió a nosotros como público. Se van a emocionar. Así que si les parece vamos a compartir con ustedes la primera parte donde nos habla de las primeras mujeres que habitaron nuestras Islas Malvinas. ¿Lo vemos? La molestaba, digamos. Era el viento incesante, el viento tremendo. Ahora, ¿ustedes pueden creer que todo este material que escribió esta mujer no se usa en las escuelas? No se usa en las universidades. Está perdido. Yo digo tataranieto, pero debe ser chorno ya, no sé, porque Luis Bernet, después de 20 años de trabajo, logra editar un libro y toma el material que escribe su abuela. Y él dice, abuela de mi abuelo, no sé qué extraña o qué delgado hilo de sangre nos une, que he retomado lo que vos escribiste. ¿O será que con el paso de los años la voz de los huesos se hace escuchar mucho más? Y ahí entonces reflota ese diario que escribió esta mujer. Esta mujer nos cuenta también muchas cosas de esa época. Dice que cuando Bernet asume como gobernador, se reúne la gente y tiran 21 cañonazos y todos gritaban ¡viva la patria, viva la patria! Y ella en el sombrero de la gente les ponía una cinta celeste y blanca. Lo que sí yo no me imagino, ¿cómo gritarían ¡viva la patria! En alemán, en inglés, pero bueno, ella cuenta eso que gritaban. También nos cuenta esta mujer que las mujeres trabajaban mucho. Eran las que buscaban la leña, la turba, digamos. Eran las que iban a juntar mejillones, las que cuidaban a los niños, las que cuidaban a los ancianos. Pero este relato que hace ella es muy diferente al que hacen los hombres. Ustedes vieron que en la Antártida hay un mar que se llama Mar de Weddell. Bueno, Weddell era un pirata inglés que venía a buscar las riquezas nuestras. Y él lo cuenta desde las riquezas que había en Malvinas. Vieron que hay un monte que se llama Fitzroy, también en el sur, y que es muy turístico y muy codiciado. Ese Fitzroy también habla desde las riquezas que había en Malvinas. Era otro pirata inglés. Todas estas noticias le va llegando a Inglaterra
que estaban muertos de hambre, les van llegando las noticias de las riquezas que habían en Malvinas. ¿Y qué hacían? Había cazadores. ¿Qué era eso? El marido de esta mujer era alemán y había venido a estas tierras también por negocio, por las pieles de los lobos marinos, por el aceite de los lobos marinos, por cacería, siempre por recursos naturales. Todo eso está contado en el diario de ella. También, cuando Vernet llega a las islas, lleva con él 31 mujeres esclavas, mujeres y varones esclavos, afro-argentinos. Y llega a término el embarazo de esta mujer y nace su hija, que se la conoce con el nombre de Malvinas porque nace en Malvinas, pero en realidad se llama Matilde. Pero ustedes saben que yo mirando ese libro y dando vueltas, no fue el primer nacimiento. El primer nacimiento que se registra en la isla es de un afro-argentino. Es Daniel, que es el hijo de Francisca. ¿Quién fue Francisca? Francisca fue una esclava que no tiene ni nombre ni apellido, tiene nombre pero no tienen apellido, padre desconocido. Y entonces, ¿por qué si sabían que era el primer nacimiento, figura como el primer nacimiento la hija de Vernet? ¿Por qué? Y bueno, porque no querían una Argentina negrita. Por eso yo me pinto la rubia. No querían una Argentina negrita, querían una Argentina europea. Y también porque los afro no eran sujetos de derecho, eran mercancía. Como compraban muebles, compraban caballos, compraban ovejas, compraban también a los afro. Y esta mujer lo que cuenta es que había vacas y ovejas, con lo cual desmiente la teoría inglesa que ellos introdujeron las ovejas en 1835. Sigo dando, el primer casamiento que hay en la isla también son africanos. Sigo dando las vueltas y aparece otra mujer, esta, María la Grande. ¿Quién era María la Grande? Era una cacique tehuelche. Ella, cuando era una niña, aprendió el arte de comerciar con los europeos, que siempre venían a buscar, por acá hay lugar, que siempre venían a buscar recursos naturales. Y les voy a contar una anécdota. Cuando Vernet quería incorporar en Malvinas caballos, se va a la península de Valdés y va con otros a buscar los caballos y de pronto se le aparece montada en un caballo esta mujer con 1000 tehuelches. ¡Epa! No era tan fácil la cosa. Entonces María se le planta y le dice que todo lo que está ahí es de los tehuelches y que ellos no van a entregar nada si no reciben cosas a cambio. O sea que ella negociaba el alcohol, todo lo que necesitaban, las lanzas, las puntas de lanza, todo para el pueblo tehuelche, y él tiene que reconocer eso. Y Vernet la llama María la Grande y la invita a que vaya a Malvinas. Esa hoja tampoco está, la rescatamos hoy. Y esta la pasa mal, pobre, cuando va en lancha hasta Malvinas, sufre muchísimo y llega a Malvinas. Y los Vernet la alojan a ella en su casa. Y ella le lleva de regalo un quillango con piel de guanaco. Y bueno, está 15 días en la isla, la recorre. Y quedan que van a hacer muchos negocios. Y se lleva espuelas, se lleva, ¿cómo es esto?, las riendas, frenos para los caballos. Y un vestidito azul. Es así que no me la imagino que se ponga el vestidito azul que le regalaron. Esa no me la imagino. La cuestión que esta mujer fallece en 1840 y cuando muere, desde Península Valdés hasta Tierra del Fuego, toda la costa argentina, prenden fogatas
que duran durante 3 días en homenaje a esta mujer, María la Grande. Bueno, y así seguimos, y seguí dando vuelta, y seguí dando vuelta, y llegamos a 1831, en que un barco inglés, no, un barco de Estados Unidos, perdón, llega un barco de guerra de Estados Unidos, desembarca, destruye toda la población, se apodera de lo que hay, y los Vernet se vuelven a Buenos Aires. Rosas, que en ese momento está gobernando, quiere implantar, quiere volver a poner otra población, de hecho manda gente, pero el 3 de enero de 1833 llega una corbeta inglesa al mando de Oslo, y ahí se apoderan de nuestras islas, y desde ese momento en Malvinas hay una población usurpante e implantada. Y desde ese momento comienzan todos nuestros reclamos. La han reclamado todos los gobiernos, todos. A ver la próxima. Bueno, sí, anda pasando. Estos son los paisajes de Malvinas de la época, acá. Y así llegamos a 1966. En 1966, voy a cruzar un poquito, la cuestión Malvinas ha sido siempre algo muy sentido y que ha atravesado a toda la sociedad. El tema Malvinas es como muy caro para nosotros, muy querido, muy importante. Y un grupo de militantes, de jóvenes, realizan el operativo Cóndor. ¿Qué fue el operativo Cóndor y por qué lo nombro? Fueron 18 jóvenes militantes que desvían un avión a Malvinas y plantan 7 banderas, y una de ellas flamea durante 36 horas. Ahora, ¿por qué está esta mujer? Esta mujer, después de la operación Cóndor, se las cuento al final de la charla bien detallada. Esta mujer, Cristina Berrier, fue la que hizo todo el espionaje, digamos, todo el trabajo de inteligencia. Viajó 2 o 3 veces a Malvinas como turista, y ella entrevista a Dardo Cabo. Dardo Cabo era de acá, de Tres Arroyos, que fue un militante peronista, y su papá también. Y entonces en esa entrevista que le hace ella para la revista Panorama, ella era de una familia muy adinerada, su papá era juez, totalmente con ideas contrarias a la de ella, y entonces ella en esa entrevista, Dardo Cabo le dice que él formaba parte de una organización, pero que no eran un grupo de choque, y ella le propone de hacer el operativo Cóndor. Y entonces esos 18 jóvenes realizan el operativo Cóndor, después terminan obviamente todos presos en Ushuaia, pero es una historia linda que no me quiero demorar mucho, se las cuento al final de la charla, si les parece. Así que andamos por el año 66, 1966. Siempre todos los gobiernos la reclamaron. La reclamó Frondizi, la reclamó Ilia, la reclamó Alfonsín, pero debo reconocer que el que hizo un trabajo más profundo fue el gobierno peronista. ¿Y por qué digo esto? En el año 1971, a raíz de una circunstancia fortuita que se da en la isla, un isleño tiene que ser trasladado al continente y tiene que ser, por problemas de salud, tiene que ser atendido en Comodoro Rivadavia. Ante eso, el gobierno argentino y el inglés firman un tratado de comunicación. Mientras los gobiernos firman ese tratado de comunicación, sigue el reclamo diplomático, pero los intelectuales peronistas toman como propio el tema y lo empiezan a instalar en la sociedad. Le empiezan a contar a la sociedad lo que pasa en Malvinas, le cuentan, empiezan a hacer publicaciones,
se empieza a llamar Malvinas y empiezan a aparecer en los manuales. ¿Se acuerdan del manual Capeluz? Bueno, ahí empieza a aparecer la problemática de Malvinas. Es decir, se hace como una cosa integral. A tal punto que hasta el año 82 fueron 11 maestras y un maestro, desde el continente a las islas. Y esta hoja, voy a ser muy sincera, no sé si la rescato para mí o si la rescato para todos ustedes, porque yo viví esa época, pero yo no me acuerdo, y si me enteré se me olvidó, de que iban maestras del continente a las islas. Ahora, ¿qué tenían que hacer esas maestras? Esas maestras tenían que dar clase de castellano, español, como lo quieran llamar, no solamente a los alumnos y a los adolescentes, sino también a los adultos, al pastor, a la gente de los hospitales. Tenían que dar clase por radio a los que estaban en Darwin, a la gente que estaba en las zonas rurales. Para nosotros sería todo rural, pero en realidad el pueblito era un montón, ustedes vieron ese paisaje, era un montón de casitas, así que por radio daban clases de castellano. Y estaban plantando soberanía en ese lugar. Ahora, me resultó muy gracioso los cuentos de las maestras. Las dos primeras maestras que firman contrato para ir a Malvinas son las hermanas Cañas. Dice que cuando las nombran, el interventor les dice, de más talante, les dice, lleven serrucho y hacha. No dijeron nada, pero entre las petates metieron serrucho y hacha. ¿Qué iban a hacer con el serrucho y el hacha? Bueno, ya llegaron. La casita, a ver, no sé si hay alguna, debe haber fotos. Si querés, este es Cabo, seguí pasando, a ver. Ahí están, las primeras maestras. Era una casita que tenía una plataforma de cemento y las paredes eran de madera, el techito a dos aguas, tenía adelante como un jardincito y se veía la bahía, se veía el mar. El arreglo era el siguiente, los ingleses ponían la casa y la turba para calentarse y el gobierno argentino ponía el sueldo. En este tratado de comunicación, gracias a eso se hace un aeropuerto donde había un vuelo semanal, lo cual era una gran alegría, porque piensen que no había televisión, no había nada. Y la radio que tenían las maestras tenía un solo botón para subir o bajar el volumen y se conectaban solamente a la BBC de Londres. Era 1 hora por día, tenían esa comunicación. Bueno, el hacha, el serrucho, encontraron para qué era. En la puerta de la casa le dejaban unos, no sé cómo decirlo, unos pedazos así inmensos de turba que tenían con el hacha que partirla, meterlas en las estufas y con eso se calentaban. Hacía cualquier cantidad de ceniza, sacaban el viento que era insoportable, les metía las cenizas para adentro, les llenaba todo de tierra. Y ellas cuentan que lo que más las cansaba era el viento. A una de ellas las tiró. El viento dice que era insoportable, un dolor de cabeza todos los días, ese viento que no paraba. No era tanto el frío como el viento. Y el serrucho, ¿qué hacían con el serrucho? Resulta que atrás de la casa había una fiambrera. Y ahí, en esa fiambrera, les dejaban medio capón. Medio capón. Así que con el serrucho meta y ponga hasta que cortaban. Dice que el olor a capón era otra cosa que era... Todo tenía olor a capón, porque solamente comían cordero los días de Pascua y de fiestas. Entonces, ya no sabían qué hacer con el olor a capón. Había una panadería, compraban el pan, pero ¿qué pasaba? A los moldes les pasaban grasa de capón. Dice que los panes tenían un olor a capón, con lo cual aprendieron a hacer aprendieron a hacer el pan, que no sé qué le pondrían, aceite, no sé qué,
porque dice que el gusto a capón era insoportable. Bueno, y así fueron pasando las diferentes maestras, y la última que llega a Malvinas, es de apellido Hoffman. Como no tuve tiempo de estudiarme los nombres, después si quieren yo me los traje anotados, aunque sea para leérselos. O sea que en todo este tiempo esas maestras iban y venían. Ahora, ¿qué pasó? En el 74 se muere Perón, y a las pocas semanas muere también el representante de Inglaterra, con lo cual todo este acercamiento va a parar todo al tacho, queda todo en la nada, y ese fue el momento que estuvimos más cerca de lograr la soberanía y de hacer una descolonización pautada. Yo de eso, para mí, yo rescaté estas hojas porque sinceramente Ana Conti no lo sabía o no me lo acordaba, y esa es otra de las hojas que rescatamos del libro. La última maestra que está es de apellido Hoffman, y las cosas empiezan a tensar con Inglaterra hasta que llegamos al 4 de abril del año 82, y ya la situación era insostenible. Ella dice que el 1 de abril escucha que iba a haber un desembarco argentino. Y esa misma noche, como a las 2, las 3 de la mañana, le golpean la puerta y las vienen a buscar. Y les dice, prepara un bolso con una toalla, un jabón, y la llevan a un galpón, digamos. Y la cosa se empieza a poner fea, como a las 4 o las 5 de la mañana llegan más argentinos, mujeres con chicos, con jóvenes, con nenes, y ahí hay distintas versiones. Unos dicen que eran rehenes, otros dicen que eran, ¿cómo se dice?, prisioneros, o rehenes o prisioneros, y ya los ingleses estaban todos pintados de negro, con la cara pintada, el traje camuflado, las armas, y quedan todos ahí adentro, y se empiezan a escuchar el ruido de armas pesadas, empieza a haber disparos, se ven los reflejos, las luces, y no los dejan salir. Pasado ese primer momento, aparecen soldados argentinos, y les dicen que, bueno, que van a ser llevados al continente, y a ella no la llevan. Ella queda ahí y cambia de funciones. Ya no es la maestra, sino que es la intérprete, la que establece la comunicación entre las tropas argentinas y la población que estaba en las islas. Dice que vivió unos momentos muy angustiantes, que todo se había enrarecido, que los maltrataban, el trato no era cordial, había quejas de un lado y de otro, y se entera que están próximas las naves inglesas. Entonces ella pide que se quiere volver al continente. Y un buen día, dice que fue tan de golpe que ni sabe qué día volvió, la cargaron en un Hércules y la bajaron en Comodoro Rivadavia. Y de ahí tuvo que esperar un avión para que la lleve a Buenos Aires. Dice que cuando ella llega a Buenos Aires, a su casa, digamos, su familia la espera con una gran fiesta. Ella llega destrozada, destruida. Ella no quería eso y trata de contar a la familia y a los amigos que la esperaban lo que estaba pasando en las islas, pero la gente, nosotros porque no era yo, pero los que estábamos acá en el continente, no sabíamos lo que pasaba en Malvinas y no se entendía. Entonces ella opta por el silencio, no contar, no podía poner en palabras lo que había pasado, y junto con la última maestra que se va, empiezan a llegar otras mujeres, 90, no llegan juntas, van llegando de a poco, llegan otras 90 mujeres que estuvieron silenciadas durante 30 años. 30 años que no supimos de esas mujeres, que no supimos lo que pasó. La orden, después del
del problema del el conflicto del Atlántico Sur. ¿Qué conflicto? Era una guerra, la guerra de Malvinas. Hubo una desmalvinización, hubo un no contar, no saber, ocultar lo que había pasado, y toda la gente que estuvo en Malvinas, tanto los varones que combatían, tanto los varones que estaban en el frente como las mujeres que estaban allí, fueron ignoradas por su fuerza, por sus colegas, por nosotros como sociedad, por el desconocimiento. Y miren lo que pasa. En el año 2012, durante el gobierno de Cristina, en esto de Memoria, Verdad y Justicia, ella da la orden de desclasificar el informe Rattenbach. ¿Qué fue el informe Rattenbach? Cuando termina la guerra de Malvinas, los mismos militares convocan una comisión, cuyo presidente era Rattenbach, para que analizaran qué era lo que había pasado. Cuando este grupo de militares se pone a investigar, era todo malo. Improvisación, desconocimiento, las cosas que juntábamos nosotros como población, alimentos no llegaban, los medicamentos, las cosas que hacían falta para los hospitales no estaban, no había coordinación entre las fuerzas, era todo una improvisación, era todo un desmadre, y a tal punto que ese informe Rattenbach pide la pena de muerte para los responsables. ¿Qué hacen entonces? Ocultan el informe. Desaparece hasta el año 2012, que se desclasifica eso. Con la desclasificación empiezan a aparecer los excombatientes que cuentan, empiezan a aparecer algunos, y también empiezan a aparecer algunas fotos. Un documentalista, que era profesor en la universidad, un día ve una foto que había 5 mujeres vestidas con el traje de la Fuerza Aérea frente a un avión. Y decía, las enfermeras de Malvinas. Enfermeras, nosotros nunca habíamos oído hablar de enfermeras. El hombre este se pone a investigar, busca, y da con esas 5 de las fotos y logra entrevistar a una de ellas, Reynoso de apellido. Se junta con ella en un bar de Capital Federal, y entonces ella ahí le empieza a contar. Las primeros 5 que llegaron fueron de la Fuerza Aérea y tenían que armar un hospital móvil en Río Gallegos. En Comodoro Rivadavia. Un hospital móvil en Comodoro Rivadavia. Luego llega otro grupo que venía de Córdoba, otro grupo que venían de Santa Fe, y todas esas mujeres, que en total fueron 90, van a parar a Malvinas. Y ahí entonces ellas todas empiezan a contar lo que recibían, el dolor, los soldados lastimados, quemados, quebrados, para amputarle las piernas, arrastrándose en los codos, desnutridos, que los rescates se hacían de noche y los más graves iban al hangar porque había un quirófano. Cuentan lo que fue enfrentarse realmente a una guerra con una potencia extranjera. Ellas no estaban preparadas para todo eso. Conocieron lo que fue el dolor humano, los pibes esos llorando, pidiendo por sus madres. Ellas ayudaban a comunicarse. Dicen que fue terrible. Tenían que trabajar en las condiciones paupérrimas, no tenían los elementos, las bombas, las balas, correr a los refugios. Dice que fue algo terrible. Y también hablan del olvido a que fueron sometidas, y muchas de ellas tuvieron intentos de suicidio. ¿Y por qué aparecen estas fotos? Porque esta Reynoso, que tuvo un intento de suicidio, empieza con una psicóloga
Y un día así, en terapia, dice así como al pasar que tuvo el Malvinas. La psicóloga casó eso y fue como que se abrió una compuerta, un dique que se rompió de llanto, de amargura, y empieza a contar las cosas que pasaron y empieza a buscar a sus compañeras y empiezan a aparecer las fotos y vuelven al lugar donde estuvieron y pueden reconstruir dónde estaba el hospital, dónde estaba el refugio, y así es como nosotros nos empezamos a enterar de todas estas cosas que pasaron. Entonces, ¿qué quiero decir con esta charla? Quiero aportar mi granito de arena para que Malvinas no sea una cuestión olvidada, que Malvinas tiene que ser algo de lo que nosotros tenemos que hablar, que tenemos que seguir hablando. Ustedes saben que en estos 9 años hemos rescatado muchísimas mujeres, nosotras, que todas han luchado, que han estado en las invasiones. Así rescatamos a Juana Zurduy, a Mujeres de la Independencia, a Manuela Sáez, qué sé yo, a cuántas hemos visto. Y hoy nos toca rescatar a estas mujeres que han dado lo mejor de ellas en un ambiente totalmente hostil, en un ambiente totalmente deshumanizado, con militares que se aprovechaban, con militares deshumanizados, con esas criaturas. Y miren si no tenemos que hablar de Malvinas. En este momento, en Malvinas, está la base militar inglesa más grande de Latinoamérica. Hay aviones de combate, hay tanques, hay buques, hay un submarino nuclear. Y todas las prácticas que hacen es teniendo como un posible enemigo a la Argentina. Tienen balas cantidades, tienen armas de cuarta y quinta generación. Y la semana pasada leí que ahora llega a Malvinas, porque firmaron un convenio, contrato, no sé qué, con Inglaterra, soldados de Kosovo que van a engrosar la cantidad de efectivos militares en esas islas. De Yapa tenemos la visita o la posibilidad o el deseo de instalar una base en Tierra del Fuego norteamericana. Por suerte el gobernador no los recibió, pero ustedes piensen la riqueza que hay en ese lugar. Hay nódulos que están llenos de litio, de cobre, que van a ser usados en el futuro para tecnología. Ya hay países que han reclamado derechos sobre esos nódulos polimetálicos. Argentina no está haciendo nada al respecto. Y pensemos que somos un país bioceánico, porque a nosotros nos pertenece una porción de la Antártida. Inglaterra, desde Malvinas, va a querer pedir eso. Entonces tenemos que seguir hablando de Malvinas, tenemos que reclamar nuestra soberanía, tenemos que plantar bandera, y no son un montón de cascotes. Y ahora saben que no son islas, se ven como islas, pero son parte de nuestro territorio. Entonces, para cerrar esto, mi homenaje de hoy es para todas esas mujeres, pero fundamentalmente para las enfermeras que fueron las que atendieron física y mentalmente a esos soldados que estuvieron en Malvinas con una imprevisión total, y eso es lo que quería rescatar para hoy, para ellas. Así que muchas gracias.